Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres. Y efectivamente, pues ya tenemos aquí a nuestra experta que vamos a estar compartiendo con ella muchas de las dudas, preguntas, comentarios, quejas y sugerencias sobre este tema tan interesante que son las madrastras. Ella es Angélica Zapata y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, chido. Ha sido más cargada la presentación. Oye, iba a decir la presión, yo se me quedo, me voy. No. Muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente para mí es un placer. Es que ya estábamos muy intensas con la plática justamente antes de arrancar, por eso la intencionalidad. Oye, qué difícil estábamos comentando la connotación y el papel que se ha tenido a lo largo de la historia. Y hoy por hoy, o sea, pensar en esa parte de la sustitución, de que vienes a suplantar, de que tú no eres mi mamá, o sea, situaciones muy complejas. Y bueno, pues tú estás aquí hoy para desmenuzarnos toda esa situación, Angie. Muchísimas gracias, qué amables. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que como lo estábamos platicando, el hablar de madrastra me remonta a los cuentos, entonces casi bruja, tiene comportamientos desagradables, me va a hacer algún daño, me va a lastimar o me va a afectar. Hablar de madre sustituta, obvio que no queremos que se sustituya absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo o tuve mi mamá, inclusive cuando se llega a dar el que tú entres a un nuevo hogar por fallecimiento, esos niños o esos hijos tienen una idealización por esa figura, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa. Se muere un familiar y ¿qué pasa? Solamente recuerdas esas interacciones positivas que tuviste con él, las negativas difícilmente. Entonces, está alguien idealizado y tú vienes a sustituir a alguien idealizado jamás. Pero luego, ¿qué pasa también con las fidelidades y lealtades si es que la mamá o el papá están vivos? Entonces, muchas veces se da el que no le hables bien, no le hagas caso, ella no es tu mamá, él no es tu papá. Entonces, si yo opto por querer entablar una buena relación con esa nueva familia, hay culpa por parte de ellos, porque entonces estoy traicionando a esa figura que está viva. Entonces, imagínate, emocionalmente es una revolución para todos, tanto para la figura que entra como para los que ya están formando esa familia, ¿no? Porque como te decía, se da la culpa, se da la idealización, la traición, luego tú ya entras con esta connotación negativa de que la sociedad dice, si tienes hijos, le va a quitar a los del otro lo que les correspondía, se quiere aprovechar de ellos, o sea, de verdad nos comemos a estos personajes cuando al contrario deberíamos de estar agradecidos. ¿Por qué? Porque van a sumar, ¿no? Yo creo que cuando tú desde la inteligencia emocional creas un vínculo sano, pues eres una persona que va a sumar, que va a multiplicar en esa familia para que las cosas se den. Por supuesto, decíamos que esa película que en su momento causó mucha gracia, porque salió hace ya algunas décadas, los tuyos, los míos y los nuestros, pues se manejaba como una falacia y donde te morías de risa de todo lo que ocurría. Hoy por hoy se ha vuelto una realidad, cada vez más común, Angie. Entonces, también hay que saber equilibrar el barco en ese sentido. Sí, definitivamente es nuestro día a día. ¿Por qué? Porque se da muchísimo lo de las familias reconstituidas actualmente. Cada vez hay más, ¿no? Por la dinámica familiar que se está viviendo. Entonces, el rol parental que yo llego a desempeñar es muy importante que sea acordado con anterioridad, porque inclusive además existe una gran diferencia entre si eres el padrastro o eres la madrastra. Sí. Lo platicábamos híjole, yo. Es tremendo. Como madrastra, o la pareja de mi papá, porque a mí no me gusta decir ni madrastra ni madre sustituta, o sea, como la pareja de mi papá, si tú te comprometiste a desempeñar un rol parental donde quizá vas a atender mis necesidades, vas a ir a mis juntas del colegio, vas a hacer la comida, todo este tipo de cosas, hay un poco de más interacción. Entre mayor interacción, si no hay acuerdos establecidos, caótica va a ser la relación. El padre es un poquito más distante. Está por lo general fuera de casa o por nuestro tipo de cultura se cree que el hombre es el proveedor, entonces hay un respeto por asignado, ¿no? O una aceptación. ¿Por qué? Porque quizá él es el que está solventando los gastos de la casa y claro que se maneja de manera muy diferente. Entonces tú como individuo tienes que ser muy inteligente. Primero que nada, pensar que si vas a llegar a entablar una relación en esta familia, bueno, pues tienes que generar acuerdos o estrategias de convivencia, literal. Poco a poco, ¿cómo voy a ir integrándome yo a ellos? Siendo muy importante que si yo ya traigo ciertas reglas de casa, no puedo llegar a imponer las mías. Exacto. Eso es importantísimo. Yo recuerdo el caso de una chica que iba conmigo a consulta y me decía, pues es que sabes que cuando vivía mi mamá, un día nos tocaba cada una el lavado de trastes. Llega esta persona además con sus hijas
Entonces dice, ¿sabe? Yo decía la Cenicienta, ¿no? Dice, entonces decía, ustedes van a lavar los trastes y mis hijas, no, ustedes van a lavar los baños y mis hijas los van a ver la tele. Entonces era así como que, ¿por qué nosotros los baños y ella sí, claro, llega? Entonces es un error que se comete, ¿no? Quieres imponer tus reglas y además quieres generar beneficios. ¿Sí? O haces diferencias, que si llegaste a una casa donde estaban en colegio y tus hijas estaban en pública, también eso es algo que se da. Entonces, ¿cómo hacemos tú y yo como pareja para poder equilibrar esto, ¿no? Para que no se sientan como que me estás atacando? Yo recuerdo que mi abuelita, bueno, pues tuvo una madrastra y decía curiosamente que cuando se hacía caldo de pollo en casa, los hijos de él comían carne y ellos comían el caldito. Y yo le decía, abuelita, estaban de beneficio, es donde va el provecho. Pero pues sí, pero no se veía. Sí, así. pero es esa parte de hacer las diferencias. Sí. Y de lo que se trata más bien es tratar de equilibrar y sí platicarlo y sí llegar a estos acuerdos, tanto la pareja como los miembros de la nueva familia que se está ensamblando. Y es que justamente de ahí, ahorita algo que mencionabas es muy importante. Antes de ya empezar a tener una vida en común, ¿verdad? Ya, y comenzar a convivir con los hijos de tu pareja, yo te digo, yo estoy en una situación así, de ser la madrastra, ¿no? Y entonces, de repente, si no tienes un acuerdo previo con tu pareja de cómo se van a llevar las líneas de respeto, las líneas de convivencia básica, como lo que mencionabas, hasta como quién va a lavar los platos o quién no, porque es una relación ya de hora familia. de la comida. Exactamente, son acuerdos a los que se tienen que llegar, pero ahí la pareja, en este caso, como estamos hablando de madrastras, pues el varón es el que tiene que decir, bueno, el papá en este caso, tiene que decir también con sus hijos, hablar con ellos, para crear una figura de respeto también hacia la madrastra en este caso, pero que también la madrastra pues sea una persona que sume, ¿no? Y que les dé un buen trato, les dé un trato de respeto, con cariño. No sé si te ha tocado consultar o tener a personas que muchas veces tratas mejor a tus hijastros, digámosle, que a tus propios hijos por querer quedar bien, y eso también es un error. Un gravísimo error, y yo creo que es de los más cometidos. Llego yo, entonces me quiero ganar a los hijos y empiezo a darles regalos que si son adolescentes no sabes lo que estás haciendo, porque ellos crean como ese es tu obligación, se convierten en merecedores y no veo ni siquiera tu detalle, sino tú tienes la obligación de ganarme. También muchas personas, híjole, me aguanto el grito, me aguanto el insulto, me aguanto el comportamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque necesito de que me acepte, de que me apruebe. Y ahí automáticamente le estás mostrando al otro que no tienes límites, que contigo puede hacer lo que quiera. Entonces, hay que de verdad tener mucho cuidado porque también se da esto. Luego tus hijos, imagínate el sufrimiento en el que caen. ¿Por qué? Porque los está tratando mejor a ellos que a mí. Eso de verdad es un caso que yo tengo muy cercano y daña muchísimo a tus hijos y daña muchísimo a los hijos de él. ¿Por qué? Porque entonces confundes papeles. Entonces quiero ser tu amiga, tu consejera, tu cómplice, inclusive a veces si tu papá te está regañando, no, yo te apapacho, no le digas pagando el precio. Sí, o sea, a ver, espérate, ¿qué le estás enseñando? Si de por sí ya es difícil poner límites a los hijos o a los adolescentes, imagínate cuando tú eres la primera que los provoca. Entonces, en función de los acuerdos, luego dicen que para llamar la atención solamente está el papá de esos niños, pero sí debe haber una conversación anterior. Ahí, porque, sí. Ay, perdón. No, ahí sí. cómo es, justamente, porque justamente lo dijiste, el papá está fuera de casa, ¿no? Generalmente. Y la mamá o la madrastra, en este caso, es quien se hace cargo, pues a lo mejor, de estar al pendiente de los hijos, llevarlos, traerlos. De la educación, exactamente. ¿Cómo le haces? ¿Qué tiene que ser una madrastra en este sentido para lograr un respeto pero sin traspasar ciertos límites? ¿Cómo le haces? Efectivamente tiene que haber acuerdos anteriormente establecidos. No es que yo me la saco de la manga y eres hasta aquí, no. Desde el momento en el que tú entras en esa dinámica familiar, sí tienen que hacer reuniones semanales mínimo. Conforme ustedes vayan viendo que se va dando la dinámica, vamos viendo cómo vamos creando estos vínculos y cómo deben de ser. Cuando se da una situación donde quizá te dice, tú no eres mi madre, que es lo más seguro, tú no eres mi madre y no me tienes que decir nada, pues no, a lo mejor yo no soy tu mamá, pero sabes que soy una figura que en este momento está atendiendo tus necesidades y necesito que me respetes para ser respetado. Entonces ahí estableces un límite.
lo platicas con tu pareja, que no significa que le vas a ir a dar el chisme, porque si no después dicen es que mi madrastra confabula con mi papá para ser regañado, sino para que este tema se aborde de manera familiar en la reunión, ¿sí? Pero tú ya tuviste una conversación con él y todo depende, Gio, en el rol parental que tú desempeñes. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber con algunos que tengas una buena relación y con otros no. Y eso le tiene que quedar claro a toda la familia. Ok, entonces contigo a lo mejor tengo una relación políticamente sana, donde nos respetamos y nos aceptamos, pero porque tenemos que convivir y si no esto se va a volver un caos. Y con el otro sí se puede trabajar o con otro se puede trabajar un poquito, una relación más cercana, más efectiva, pero eso tiene que estar claro para todos. Y cuando digo para todos, es para todos. O sea, hoy no puedo ser una cosa y mañana otra, o tú no puedes ser una cosa y mañana otra. O sea, eso que tiene que estar sí o sí muy bien establecido. Yo siempre les digo, cuando vayan a establecer acuerdos, por favor que sean en beneficios de todos, en satisfacción de todos y que sean justos, equitativos. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única manera que nos va a permitir. De todos. Sí, y aprobados y firmados. Sí, en conocimiento de todos, o sea, para que todos estemos en ese entendido. Y a mí algo que también me parece muy importante, Angie, es que la pareja tiene que estar muy, muy comprometida y muy fortalecida y con un muy buen canal de comunicación, porque si la pareja flaquea, entonces evidentemente, porque así son las cosas en casa, para pronto los menores tratan de sacar ventaja de que los adultos no estén de acuerdo. Entonces, esa parte sí tiene que quedar como muy claro, o sea, donde el apoyo tiene que ser al 100, tú y yo como pareja, para poder más o menos ir llevando las cosas. Sí, no te puedes desautorizar, o como te decía, no puedes decir a lo mejor si está mi pareja, yo voy a hablar con ellos, o inclusive respétenla, y luego te llevas al chico, porque también pasa, te llevas al chico y, ay, no te preocupes, no le hagas caso. O sea, ¿qué está pasando? Estás desautorizando. Entonces, ejerce un rol de madre o de funciones de madre para una cosa y para otras no. Tú mismo estás confundiendo a tu hijo. Hay una frase que a mí me encanta que dice que hijos felices crean relaciones felices. Entonces, sí o sí tienes que trabajar en que estas relaciones sean sanas, en que verdaderamente todos, como decía, sea de acuerdo. Lo decíamos hace rato, como en las empresas, ¿no? O sea, es el reglamento interior de trabajo, nos tomamos una foto y que cada quien tenga el cuadro en su recámara. Pues sí, no es mala idea. Para que no se olvide, o sea, verdaderamente la relación, aunque sea familiar, al fin y al cabo deben de estar establecidas sobre acuerdos, deben de estar establecidas sobre reglas de convivencia, ¿no? Entonces, independientemente de que sea afectiva o no sea afectiva, lo que sí tiene que ser es asertiva. Porque si no es asertiva, va a haber gente que sufra porque es sumisa, o va a haber gente que viva un tormento. ¿Por qué? Porque quizá es agresiva. Entonces, esto no se puede estar dando dentro de la dinámica familiar. Yo siempre, como recomendación, cuando sucede este tipo de situaciones, digo, ok, trabaja en crear estos vínculos a través del amor, pero si no se puede el amor, sí o sí tiene que estar presente el respeto. ¿Sí? Y la aceptación de la otra persona. Como seres humanos necesitamos de sentirnos aceptados y aprobados, y si esto no se está dando, lo más seguro es que vaya a llegar el conflicto. Así es, y bueno, y quitar esa connotación negativa que tenemos respecto al rol de las madrastras y padrastros, pero sí, principalmente de las madrastras por esta situación que tú mencionabas, porque bueno, pues somos las que nos quedamos en casa a cargo de este acompañamiento de educación y crianza. Entonces, bueno, pues somos luego las que tenemos el estandarte de las malvadas de la historia. Claro, y lamentablemente el que socialmente ni siquiera son bien vistas, o sea, pasa que cuando eres mujer y llegas ya con hijos o llegas a un nuevo matrimonio, a una nueva familia, lo primero que se piensa es, le va a quitar lo que es de ellos. ¿Sí? Y ya esto, híjole, es una carga emocional tremenda, porque luego la familia política habla de no te dejes, que no te quite, que te pongan a tu nombre, que a ella no le den viajes, que si quieres tener un detalle, es que mira, ya ves, se está gastando su dinero de ustedes con ella, o sea, terrible. Espérate tantito. Entonces, sí hay muchísimos elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando se va a formar una familia así. Yo les digo, cuando es por fallecimiento de la otra persona, dense un tiempo, o sea, si entablar una relación, que no sea inmediatamente el voy a presentar a esta persona, sino el ir incorporando poco a poco esa nueva figura. ¿Para qué? Para que los hijos puedan ir asimilando el duelo. También, por lo general, yo les recomiendo que si la mamá está viva, por favor no hablen mal de la expareja.
porque a la persona única que se van a hacer daño va a ser a ustedes, ¿sí? O sea, como les decía, no puedo yo traicionar a esta persona y menos si tú estás hablando mal de mí. También hay que tener muchísimo cuidado en cómo corriges, cómo lo vas a hacer, cómo vas a poner límites. También dar espacios a ese papá con sus hijos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, además de que eres la intrusa, eres metiche, ¿no? En todo quieres estar y yo necesito ese espacio. Y también, como bien decías, Irma, hay que cambiar un poquito este paradigma o esta connotación negativa de la palabra madrastra, sino ahora sí que a través de un reencuadre decir, ok, es la persona que me está apoyando a salir adelante, ama a mi papá, está sumando en esta familia, pero que sea así, o sea, que verdaderamente tú no vayas a restar o a dividir, porque si no, pues entonces inevitablemente va a llegar el conflicto. Por supuesto, llegar con esa postura de vida. También hay que rescatar que muchas madrastras llegan a hacerse cargo de estos hijos y que finalmente, bueno, pues no tienen la obligación de amar y sin embargo muchas van con esa postura de seguir amando, educando y tratando de ser empáticos con la situación. Así es que, pues bueno, comparemos las dos partes. Efectivamente, y sí, como dices, tiene que ser una cooperación por parte de todos, ¿eh? O sea, sí, definitivamente, como bien lo decías, y eso me encantó, no tienes... O sea, vamos, tú amas a tu pareja, ¿no? Pero si tienes una persona que es rebelde o te está enfrentando, te está haciendo la vida imposible, pues difícilmente lo vas a poder amar. Entonces es cuando yo les digo, de repente en consulta, no desarrollen empatía afectiva, desarrollen empatía cognitiva, que son dos cosas muy diferentes. O sea, no tengo por qué ponerme en tus zapatos cuando tú eres muy desagradable, porque difícilmente lo voy a poder hacer. Pero a lo mejor a través de esta empatía cognitiva digo, ok, puedo entender tu posición, pero te hago entender mi posición, no solamente me pongo en tus zapatos, y entonces sí como fincamos un canal de comunicación que nos permite el podernos llevar bien. ¿Por qué? Porque si no, pues esto se va a convertir en... Canal de comunicación, no forzosamente afectivo. Sí, no precisamente afectivo, sino más cognitivo. Exacto. Tenemos que alargar esta plática, pero el tiempo se nos agota. ¿Dónde te podemos encontrar, Angie, rápidamente? Claro que sí, Chio, muchas gracias. Mira, me encuentran en mis redes, tanto en Insta como en Face, como Angie Zapata Coach, o directamente a mi número de celular 449-198-3890. Perfecto, pues yo estoy segura que a muchos de nosotros nos va a hacer mucho beneficio tu asesoría y tu coaching, ¿verdad? Para salir adelante, sobre todo en estas nuevas etapas. Para sumar. Para sumar, Sí, exactamente, para sumar. y para quitar esas malas visiones que se tienen, ¿no? De estas nuevas relaciones. Mil gracias. Gracias, Angie. Gracias, gracias, Irma, como A siempre, ustedes un gusto, los invitamos gracias. para que nos acompañen a una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Mujeres. No, sí.